La mujer en la fotografía es Magdalena Aguilar Romero, una joven nutrióloga llena de ansias de vivir y madre de 2 pequeños. Pero aquella sonrisa radiante se convirtió en una imagen que persiguió a todo México en 2018, cuando salió a la luz una verdad aterradora. Fue su propio exesposo, César Gómez Arciniega, quien la asesinó con crueldad y luego descuartizó su cuerpo dentro de la pequeña casa en Taxco. La escena del cadáver dividido en partes, algunas cocinadas en una olla y otras escondidas en el refrigerador, estremeció a la opinión pública y expuso uno de los crímenes de violencia de género más atroces en la historia del país. Si deseas conocer toda la verdad escalofriante detrás de la sonrisa en la fotografía, quédate hasta el final del video. La mujer que aparece en la foto es Magdalena Aguilar Romero, una joven nutrióloga, madre de 2 hijos pequeños. Nadie podría haber imaginado que la última vez que salió de casa en enero de 2018 para recoger a sus hijos en la casa de su exesposo, sería también el momento en que entró en la pesadilla final de su vida. Cuando Magdalena desapareció sin dejar rastro, nadie podía prever la aterradora verdad escondida dentro de una pequeña tienda en Taxco, México. Una semana después, su cuerpo fue encontrado desmembrado, con partes cocinadas en una gran olla, y el resto oculto en un refrigerador. Todo esto apuntaba a una realidad escalofriante. Su exesposo, César Gómez Arciniega, estaba detrás de este crimen imperdonable. Si quieres conocer toda la verdad sobre el caso bárbaro que conmocionó a todo México, sigue el video hasta el final. Se dice que la venganza es un plato que se sirve mejor frío, y cuando finalmente llega, a menudo golpea en el momento más inesperado. La idea es que tal acto brinda la mayor satisfacción al buscador de retribución, porque no solo es deliberado, es calculado para hacer sufrir al objetivo. Pero, ¿qué pasa cuando el motivo detrás de esta venganza es simplemente el orgullo herido de una pareja controladora, enfurecida por perder a la persona que trataba como su saco de boxeo personal? En algunas áreas de América Latina, la agresión hacia las mujeres arraigada en la hostilidad basada en el género sigue siendo una dura realidad. Pero el desgarrador caso de Magdalena Aguilar Romero no solo estremeció a México, sino que también atrajo una intensa atención de los medios de comunicación de todo el mundo. Magdalena, una joven llena de vitalidad y potencial, había suplicado repetidamente por ayuda. Rogó por protección contra su exesposo, un hombre conocido por su comportamiento violento. A pesar de sus persistentes esfuerzos por buscar seguridad, sus gritos de auxilio fueron recibidos solo con silencio. Las consecuencias que siguieron se desarrollaron como las escenas más espantosas de una película de terror. Magdalena, o simplemente Magda Aguilar Romero, quien más tarde tomó el apellido Arciniega tras el matrimonio, nació el 18 de noviembre de 1990 en el pueblo minero de Taxco de Alarcón, en el estado de Guerrero, en el suroeste de México. Era la menor de 3 hermanos y la única hija de María de los Ángeles Romero y Diego Aguilar. Su padre trabajaba en una de las minas de plata locales. El trabajo era físicamente exigente y conllevaba serios riesgos para la salud y la seguridad, pero proporcionaba un ingreso estable, lo que le permitía mantener a su numerosa familia. María era ama de casa, dedicando todo su tiempo a criar a sus 3 hijos y mantener la familia funcionando sin problemas. Gracias al salario estable de su esposo, a la familia nunca le faltaron lo esencial. Aunque no eran ricos, vivían en una casa espaciosa y acogedora. Los hijos y Magda asistían a buenas escuelas, participaban en deportes y actividades extracurriculares, y a mediados de los años 90, la familia incluso compró su primer coche. Como la menor y única hija, Magdalena era el corazón de la familia. Sus padres y hermanos la protegían y la mimaban. Creció inteligente, amable, sociable y siempre abierta a los demás. Destacaba en la escuela, participaba activamente en deportes y danza, y tenía un amplio círculo de amigos. Los maestros la describían como muy talentosa, ambiciosa y llena de promesas.
En la escuela secundaria, Romero se fascinó con la biología y la anatomía. Inicialmente, soñaba con convertirse en cardióloga, pero más tarde, en la preparatoria, sus intereses cambiaron hacia la nutrición, la alimentación saludable y el bienestar. Decidió dedicar su carrera a este campo, queriendo ayudar a las personas con problemas de salud relacionados con la dieta y los hábitos alimenticios. Cuando Magdalena compartió sus planes con su familia, ellos la apoyaron incondicionalmente. Como estudiante dedicada, fue fácilmente aceptada en una universidad de prestigio para estudiar nutrición. Las clases le resultaban naturales y nunca dudó de que este era el camino correcto. Estaba decidida a convertirse en una verdadera profesional. En lugar de mudarse a un dormitorio, Magdalena eligió quedarse en casa con su familia. Viajaba a la escuela en autobús, aunque el trayecto tomaba casi 1 hora en cada dirección. Aún así, mantenía sus actividades deportivas y continuaba asistiendo a clases de danza. Aunque dedicaba la mayor parte de su tiempo a estudiar y no priorizaba su vida personal, todo cambió en 2011. Ese año, Magdalena, de 20 años, conoció a César Gómez Arciniega, de 35 años, también de Taxco de Alarcón. César dirigía un negocio exitoso. Era dueño de un bar que se había convertido en un lugar favorito en el vecindario. Los locales venían a relajarse después del trabajo, compartir historias, disfrutar de buena comida y tomar lo que muchos consideraban la mejor cerveza de la ciudad. Inicialmente, Magdalena no respondió a la atención ni a los gestos románticos del hombre mayor, pero César fue persistente. Se presentaba como inteligente, culto y genuinamente interesante. La cortejó con poesía, flores y regalos pensados. Eventualmente, la joven se sintió encantada y cedió a sus avances. Su relación avanzó rápidamente. Al principio, César parecía confiable y maduro, alguien con quien ella podía construir un futuro. Poco después de comenzar a salir, Magdalena descubrió que estaba embarazada. La noticia la tomó completamente por sorpresa, pero César reaccionó con entusiasmo y dijo de inmediato que estaba listo para casarse con ella. Magdalena aceptó su propuesta. Su familia no se opuso al matrimonio, y los familiares de César también la acogieron en su familia. No había obstáculos para su boda. La pareja formalizó su unión a finales de 2011, con una ceremonia sencilla en una capilla local. Solo se invitó a familiares cercanos y algunos amigos. Tras la boda, Magdalena se mudó a la casa de César, ubicada en el mismo edificio que el bar que él poseía. En ese momento, Magdalena estaba en su 3er año de universidad. Pero con un hijo en camino y las responsabilidades de una recién casada, decidió pausar sus estudios para enfocarse en su familia en crecimiento. César apoyó esta decisión. Estaba encantado de tener a su joven esposa cerca, donde siempre podía vigilarla. Gracias a los ingresos constantes del negocio familiar, Magdalena no necesitaba trabajar y no le faltaba nada. Se integró a la vida familiar y poco después nació su primer hijo. Menos de 1 año más tarde, descubrió que estaba embarazada nuevamente. En el verano de 2013, dio a luz a su segundo hijo. Pero las cosas comenzaron a cambiar. A principios de 2014, Magdalena decidió regresar a la universidad para completar su carrera. Fue entonces cuando enfrentó una feroz oposición de su esposo. César insistió en que debía esperar unos años más. Después de todo, sus hijos aún eran muy pequeños, y él enfatizó que necesitaban a su madre en casa a tiempo completo. Pero Magdalena ya no quería quedarse en casa, especialmente cuando sus padres ofrecieron ayudar a cuidar a los niños. Ellos apoyaban su meta de completar su educación. Rápidamente se readaptó a la vida estudiantil, pero César no lo aceptó. Se volvió cada vez más celoso y controlador, exigiendo saber dónde estaba en todo momento, y comenzando discusiones acaloradas por las cosas más insignificantes. Al principio, Magdalena no le dio mucha importancia. Asumió que eventualmente se calmaría, pero la situación solo empeoró. En casi 3 años y medio de matrimonio, César había desarrollado una necesidad constante de control.
Lentamente la aisló de amigos y familia bajo el pretexto de buenas intenciones. Como el matrimonio ocurrió pocos meses después de conocerse y ella ya estaba embarazada, Magdalena no tuvo mucho tiempo ni energía para interacciones sociales. Luego vinieron los nacimientos consecutivos de sus 2 hijos, lo que la desconectó aún más del mundo exterior. Ahora, al regresar a la universidad, comenzó a reconstruir su círculo social. Reconectó con viejos amigos, hizo nuevos, y empezó a visitar regularmente a sus padres, quienes estaban encantados de pasar tiempo con sus nietos. César comenzó a revisar el teléfono de Magdalena diariamente, monitoreando sus cuentas de redes sociales y examinando cada uno de sus movimientos. Sus celos se volvieron extremos. Albergaba sospechas infundadas y la acusaba de cosas que no hacía. Le prohibió usar maquillaje o perfume. Le impidió usar tacones altos e incluso empezó a elegir su ropa. Para evitar conflictos, Magdalena cumplía con sus exigencias, pero ni siquiera eso era suficiente. Poco después, emitió un ultimátum. No debía continuar con sus estudios universitarios, pero Magdalena no estaba dispuesta a renunciar a su sueño. Siempre había aspirado a convertirse en una nutrióloga certificada y estaba a poco más de un año de graduarse. Esa decisión convirtió su vida en una batalla diaria. Estaba atrapada en su propio hogar, donde César constantemente imponía nuevas restricciones y reglas para controlar cada una de sus acciones. Para la primavera de 2014, tras una presión implacable y manipulación emocional, Magdalena se vio obligada a pausar sus estudios una vez más. Bajo su influencia, dejó de hablar con amigos, incluso con familiares. Apenas salía de la casa y dejó de visitar completamente a sus padres. María y Diego Romero comenzaron a sospechar que algo estaba mal cuando Magdalena no asistió a una reunión familiar, un evento que nunca se había perdido antes. Su excusa fue vaga. Dijo que estaba abrumada con las tareas del hogar. Un mes después, se perdió el cumpleaños de su abuela y el aniversario de bodas de sus padres. En las llamadas telefónicas con su madre, Magdalena se mostraba distante. Daba respuestas cortas y evitaba preguntas directas, como si alguien estuviera cerca escuchando. Antes alegre y llena de vida, ahora se había vuelto retraída e inaccesible. Dejó de permitir que la familia la visitara e inventaba excusas cada vez que alguien quería pasar por la casa. Un día, su hermano mayor, Raúl, apareció sin avisar, y lo que vio lo dejó impactado. Magdalena ya no parecía ella misma. Había perdido una cantidad significativa de peso. Parecía temerosa y estaba completamente agotada. Ya no se cuidaba. Se estremecía ante el menor sonido y parecía una versión desvaída de la mujer vibrante que alguna vez fue. Resultó que César había confiscado su teléfono y solo le permitía hacer llamadas en su presencia. Había quebrantado su espíritu y eventualmente comenzó a mostrar un comportamiento agresivo frente a sus pequeños hijos. Aún así, cuando Raúl le ofreció llevarla a ella y a los niños a la casa de sus padres, Magdalena se negó. Le dijo que lo manejaría ella misma. Raúl no pudo quedarse callado. Le contó a sus padres todo lo que había visto. Juntos, comenzaron a discutir cómo ayudar a Magdalena, pero ni siquiera podían hablar libremente con ella. César siempre estaba allí. La trataba como una propiedad, alguien a quien podía controlar completamente, y no tenía intención de dejarla ir. En agosto de 2014, tras otro incidente agresivo, Magdalena ya no pudo soportarlo. Esperó hasta que César salió a hacer recados. Luego contactó en secreto a su hermano y le pidió que la ayudaran a escapar. Solo tomó artículos esenciales y documentos, reunió a sus hijos y salió por la puerta trasera para evitar a la madre de César, quien vivía con ellos. A pesar de presenciar todo el abuso, su suegra siempre apoyaba a su hijo. Raúl recogió a Magdalena y a los niños, llevándolos a la casa de sus padres. Como era de esperarse, César se enfureció cuando supo que su esposa se había ido y se había llevado a los niños. Apareció en la casa de los padres de Magdalena, exigiendo que regresara, pero el padre y los hermanos de Magdalena bloquearon la entrada y amenazaron con llamar a los servicios de emergencia si no se iba de inmediato.
Los meses que siguieron fueron como una pesadilla despierta. Magdalena y los niños solo salían de la casa acompañados por un miembro de la familia, ya fuera su padre o uno de sus hermanos. Temían que César intentara secuestrarla a ella o a sus hijos. Magdalena incluso buscó ayuda de las autoridades locales, solicitando protección contra el acoso de su exesposo, pero la policía no vio una amenaza inmediata en su situación y le negó la asistencia. Un mes después de mudarse, Magdalena decidió presentar oficialmente la solicitud de divorcio. Fue entonces cuando César cambió repentinamente de táctica. Comenzó a disculparse, rogándole que regresara y le diera otra oportunidad. Juró que había cambiado, prometió que nunca más levantaría la mano contra ella y declaró que aún la amaba. Pero Magdalena no creyó ni una palabra. Lo conocía demasiado bien y reconoció esto como otro de sus trucos manipuladores. Durante un tiempo, César intentó persuadirla para que volviera. Pero cuando quedó claro que no regresaría, volvió a las amenazas, la presión emocional y la intimidación. Magdalena se encontraba constantemente mirando por encima del hombro, preocupada de que él pudiera aparecer inesperadamente. Fue a la policía 2 veces más para intentar obtener una orden de restricción contra Arciniega. Pero, una vez más, se la negaron. Los oficiales afirmaron que no había una amenaza real para su seguridad. A principios de 2015, el divorcio se finalizó. El tribunal dictaminó que los hijos vivirían con su madre, mientras que el padre conservaba derechos de visita, incluyendo fines de semana y días festivos. En ese momento, César parecía haberse calmado. Dejó de contactar a su exesposa y parecía haber seguido con su vida. Magdalena finalmente pudo respirar aliviada. Regresó a la universidad y esta vez completó su carrera. Poco después, encontró un buen trabajo en una clínica privada en su campo. Comenzó a prosperar, rodeada de amigos y familia, ganando un ingreso estable y planeando para el futuro. Habían pasado casi 3 años desde el divorcio. César ya no intentaba interferir en la vida de Magdalena. Cumplía con el horario acordado para recoger y devolver a los hijos. A veces, Magdalena iba a su casa para recogerlos, pero nunca iba sola. Siempre llevaba a su padre o a uno de sus hermanos con ella. Aunque César intentaba actuar de manera amistosa, Magdalena nunca se sentía verdaderamente segura cerca de él. En el fondo, sabía que nunca podría confiar en él nuevamente. Los años viviendo bajo su techo, años llenos de abuso mental y físico, habían dejado una marca permanente. El 13 de enero de 2018, los hijos estaban con su padre como de costumbre. Ese mismo día, toda la familia Romero planeaba asistir a un servicio conmemorativo en una iglesia local por un familiar recientemente fallecido. Magdalena le informó a su madre que llegaría tarde. César se negó a llevar a los niños a la iglesia, por lo que necesitaba recogerlos ella misma. Ella y su exesposo acordaron reunirse en un parque cerca de su casa. Pero después de esperar unos 30 minutos, César llamó para decir que tenía un asunto urgente y había dejado a los niños con su madre. Ella estaba enferma y no podía llevarlos al parque. Sin otra opción, Magdalena decidió ir directamente a la casa de su exsuegra. En el camino, llamó a su madre, explicó la situación y prometió estar en la iglesia en 30 minutos con los niños. Esa fue la última vez que María escuchó a su hija. Magdalena nunca llegó a la iglesia. Su teléfono inicialmente no contestaba, luego se apagó por completo. Preocupados, María y Diego Romero comenzaron a llamar a los amigos y familiares de Magdalena, pero nadie la había visto. Contactar a César también fue inútil. Tarde esa noche, en un estado de creciente pánico, la familia Romero fue a la policía para reportar a Magdalena como desaparecida. Pero cuando los oficiales escucharon la historia, apenas la tomaron en serio. Les recordaron que su hija era adulta y no tenía que reportar su paradero cada hora. Además, dijeron que solo habían pasado unas pocas horas desde que se supo de ella por última vez. Al día siguiente, la policía nuevamente se negó a iniciar una búsqueda oficial, citando las mismas razones. Los padres de Magdalena, obligados a tomar el asunto en sus propias manos,
comenzaron a movilizar a todos los que conocían. Notificaron a familiares y amigos, quienes se unieron inmediatamente a la búsqueda. La noticia de la desaparición de Magdalena se difundió rápidamente en las redes sociales, con su foto y las de sus hijos ampliamente compartidas, instando a cualquiera con información a que se presentara. Se distribuyeron volantes por todo el pueblo y se colocaron en cada poste de luz. Cuando Diego y María fueron a la casa de César, él ni siquiera los dejó entrar. Expresó preocupación al escuchar que Magdalena y los niños estaban desaparecidos, pero afirmó que ella los había recogido y mencionado que iba a visitar a alguien. Esto era una mentira. Magdalena le había dicho a su madre que iba a recoger a los niños en su casa y llevarlos a la iglesia. La familia Romero inmediatamente sintió que algo estaba mal y sospechó que César estaba ocultando la verdad. Volvieron a la policía una vez más, pero las autoridades aún se negaron a abrir un caso de persona desaparecida. También se negaron a interrogar a César o registrar su casa, afirmando que no había motivo para hacerlo. En la desesperación, los padres de Magdalena continuaron su búsqueda durante más de una semana. A medida que su miedo y frustración crecían, comenzaron a organizar protestas públicas para llamar la atención sobre el caso y presionar a las autoridades. Finalmente, esta estrategia comenzó a dar resultados. Un vecino de César Arciniega llamó a la policía y reportó que los hijos estaban en la casa de su padre. Otros testigos se presentaron, afirmando que vieron a Magdalena entrar en la casa de César el día que desapareció, pero nadie la vio salir. La ola de indignación pública desatada por la familia Romero finalmente obligó a las fuerzas del orden a actuar. El 22 de enero de 2018, se emitió una orden de registro para la casa de Arciniega. Lo que encontraron dentro conmocionó incluso a los investigadores más experimentados. Partes del cuerpo de la víctima fueron descubiertas en las condiciones más horríficas. Algunas se encontraron congeladas, otras estaban siendo cocinadas en ollas, y algunos órganos estaban colocados en una parrilla como si alguien tuviera la intención de asarlos. La casa parecía una escena de una película de terror. César y su madre, Silvia Arciniega, claramente no esperaban la llegada de las fuerzas del orden y no hicieron ningún intento de limpiar. Los oficiales llamaron a los padres de Magdalena para realizar el doloroso proceso de identificación. El estado del cuerpo fue profundamente traumático, pero María y Diego la reconocieron de inmediato. El corazón de María no pudo soportar el impacto. Requirió atención médica de emergencia en el lugar. El examen forense confirmó que Magdalena había sido severamente golpeada antes de su muerte. La causa fue asfixia mecánica. Fue estrangulada con las manos, pero el detalle más horrífico se reveló más tarde. Sus hijos, entonces de solo 6 y 4 años y medio, estuvieron en la casa durante todo el calvario. Presenciaron todo. El brutal ataque contra su madre ocurrió justo frente a sus ojos. Trágicamente, se convirtieron en testigos clave en los juicios posteriores. Aunque eran jóvenes y no podían comprender completamente lo que pasó, el hijo mayor más tarde le dijo a los investigadores que vio a su padre golpeando y estrangulando a su madre, mientras ella gritaba e intentaba escapar. Recordó cómo César la arrastró a la cocina y cómo su abuela impidió que los niños entraran. El hijo mayor desobedeció y echó un vistazo, solo para presenciar algo horrífico. César fue identificado de inmediato como el principal sospechoso. Pero cuando llegaron las fuerzas del orden, solo Silvia Arciniega y los hijos estaban en la casa. De alguna manera, César había logrado huir solo unas horas antes del registro. Parecía saber que las autoridades venían. Tomando todo el efectivo que pudo, desapareció. Ese mismo día, Silvia fue arrestada y detenida en la cárcel en espera de juicio. Mantuvo una actitud tranquila, incluso fría, al enfrentarse a las autoridades. No negó su participación en lo que le ocurrió a su antigua nuera y no mostró remordimiento. Silvia sabía desde hacía mucho cómo su hijo trataba a su esposa, pero siempre estuvo de su lado. La investigación reveló que, aunque Silvia no cometió personalmente el acto, estaba al tanto de las intenciones de su hijo.
Ayudó a atraer a Magdalena a su casa y más tarde participó en el desmembramiento del cuerpo y en ocultar la evidencia. Los detectives quedaron particularmente impactados por un aspecto del caso. Algunas partes del cuerpo habían sido cocinadas en una sopa espesa, mientras que los órganos estaban en la parrilla. Silvia no pudo proporcionar ninguna explicación clara. Surgieron dos teorías. O bien tenían la intención de alimentar con las partes del cuerpo a los 5 perros guardianes, o, en una posibilidad más horrífica, planeaban servir los restos en su establecimiento de comida. En el tribunal, los nietos de Silvia testificaron en su contra. Habían presenciado lo que le pasó a su madre. El hijo mayor, al entrar a escondidas en la cocina, vio la mano de su madre hirviendo en una olla y su cabeza guardada en el congelador. El trauma psicológico que sufrieron fue severo, requiriendo una terapia extensiva para ayudarlos a comenzar a recuperarse y poner fin a las pesadillas. En noviembre de 2019, el tribunal encontró a Silvia Arciniega culpable de todos los cargos y la sentenció a 40 años de prisión, sin posibilidad de liberación anticipada. Dada su edad, la sentencia fue efectivamente cadena perpetua. Sin embargo, nunca expresó arrepentimiento por sus acciones. En cuanto al principal sospechoso, se lanzó una cacería nacional. Las autoridades no pudieron localizar a César de inmediato. Su madre afirmó que no sabía a dónde había ido. Mientras tanto, la evidencia mostró que Magdalena había intentado repetidamente obtener una orden de protección contra su expareja, advirtiendo que se sentía insegura, pero sus solicitudes fueron ignoradas. A pesar de la significativa atención pública, la cobertura mediática y las protestas nacionales exigiendo justicia, el paradero de César seguía siendo desconocido. Las autoridades buscaron durante más de 4 años, tanto en México como internacionalmente. Incluso Interpol se unió a la búsqueda, pero cada pista se enfriaba. Luego, a principios de julio de 2022, ocurrió un avance inesperado. Una pelea en un bar estalló entre 2 hombres borrachos en Tijuana, una ciudad fronteriza. Ambos fueron arrestados. Uno de ellos se identificó como Máximo Herrera García. Pero en la estación de policía, el análisis de huellas dactilares reveló que en realidad era un fugitivo buscado, César Gómez Arciniega. Había estado viviendo bajo un nombre falso todo el tiempo, evadiendo la captura hasta que su comportamiento ebrio y agresivo condujo a su arresto. Tras ser identificado, fue trasladado de vuelta a su ciudad natal y detenido en espera de juicio. Retrasó los procedimientos legales cambiando repetidamente de abogados y el juicio no comenzó hasta el otoño de 2023. Una vez más, los testigos clave fueron los hijos de Magdalena, ahora mayores y capaces de hablar con más claridad sobre lo que había pasado. Testificaron contra su padre. En noviembre de 2023, César Gómez Arciniega fue declarado culpable del asesinato planeado y brutal de su exesposa. El tribunal clasificó el caso como un crimen basado en el género. El motivo se determinó como un deseo de venganza que se había acumulado durante años tras su divorcio. Fue sentenciado a 55 años de prisión, sin posibilidad de libertad condicional. Los hijos de Magdalena fueron puestos al cuidado de sus abuelos maternos, quienes habían luchado incansablemente por la justicia en el caso de su hija. El caso de Magdalena Aguilar Romero no solo dejó un dolor insoportable para su familia, sino que también se convirtió en un llamado de atención sobre el silencio frente a los pedidos de auxilio. Ella había buscado protección en varias ocasiones, pero la indiferencia y la falta de acción de quienes tenían la responsabilidad contribuyeron a una tragedia irreversible. Solo por los celos y el afán de control ciego de su exesposo, una mujer llena de fuerza y ansias de vivir, fue despojada de su vida ante los ojos de sus pequeños hijos. Este caso nos recuerda que la violencia doméstica y los crímenes de género jamás deben tomarse a la ligera, y que cada sociedad debe aprender a escuchar y proteger a las víctimas antes de que sea demasiado tarde. Porque si el silencio persiste, el agresor encontrará la oportunidad de actuar, dejando a una familia destrozada.
a un culpable pagando tras las rejas y a unos niños inocentes cargando para siempre con una herida emocional imposible de sanar. El hombre que aparece en las imágenes es Gregory McKnight, y su rostro frío se convirtió en el símbolo de uno de los crímenes más espeluznantes en la historia de Ohio. En el año 2000, McKnight asesinó a 2 estudiantes universitarios, Gregory Julius y Emily Murray, y ocultó sus cuerpos justo en la propiedad donde vivía con su esposa e hijos, en medio de un parque de casas rodantes desolado. El cuerpo de Emily fue encontrado en estado de descomposición dentro de una casa rodante, mientras que los restos de Gregory fueron arrojados a un pozo y desmembrados con herramientas rudimentarias. A pesar de tener una condena previa por homicidio a los 15 años, McKnight había escapado de la atención de las autoridades hasta que comenzaron a emerger pruebas desde un automóvil verde abandonado. Si quieres conocer todos los detalles de esta historia aterradora, y qué fue lo que hizo que tanto el sistema de justicia como la comunidad no pudieran perdonar, te invitamos a quedarte hasta el final del video. El concepto de crimen suele estar ligado a un motivo específico. Pueden existir excepciones, como actos cometidos por personas que sufren enfermedades mentales, que están bajo la influencia del alcohol o de sustancias controladas, o incidentes ocurridos durante momentos de perturbación emocional extrema. Sin embargo, aunque existe el término crimen sin motivo, los criminólogos creen que la mayoría de estos casos implican motivos ocultos o no descubiertos. La desaparición de la estudiante universitaria Emily Murray en el año 2000 sacudió a todo el estado de Ohio. Unas semanas después, Emily fue hallada sin vida, y la persona responsable de su trágico final había estado ocultándose a plena vista, ayudando a las fuerzas del orden en la investigación e incluso proporcionando pistas para desviar las sospechas hacia otros. Cuando finalmente lo arrestaron, las autoridades se enfrentaron a un desafío desconcertante. No parecía haber un motivo claro. Se propusieron muchas teorías para explicar qué lo había impulsado a cometer tal acto, pero ninguna fue comprobada. Para empeorar la confusión, el sospechoso parecía tener aprecio por Emily e incluso mostraba una actitud protectora hacia ella. Pero en algún momento, algo cambió, convirtiéndolo en un depredador. Aunque ha pasado casi un cuarto de siglo desde el incidente, el perpetrador jamás ha revelado por qué le quitó la vida a una joven inocente como Emily Murray. Emily Murray nació el 19 de febrero de 1980 en el pequeño pueblo de Sleepy Hollow, en el condado de Westchester, Nueva York. Era la menor de 4 hermanos en una familia acomodada. Emily creció con 2 hermanos mayores y una hermana, manteniendo un vínculo cercano con ellos a lo largo de su vida. Cuando Emily tenía 2 años, su familia se mudó a Ohio, instalándose en Shaker Heights, en el condado de Cuyahoga. A su padre le ofrecieron un prestigioso puesto en una universidad de ciencias, y pronto se convirtió en jefe de uno de los departamentos. Su madre se dedicó a criar a los hijos y a crear un ambiente familiar cálido. Con estabilidad financiera, la familia Murray vivía cómodamente. Sus hijos destacaban académicamente, se graduaban con honores en la secundaria y asistían a universidades de alto nivel. Emily, en particular, sentía pasión por la biología y la medicina, imaginando un futuro en ese campo. Era reconocida como una estudiante talentosa y a menudo encabezaba su clase. Cabe destacar que Emily también trabajaba a medio tiempo y donaba sus ganancias a actividades benéficas. La infancia de Emily estuvo profundamente influenciada por la fe cristiana devota de sus padres. La familia asistía regularmente a la iglesia y Emily seguía su ejemplo, siempre dispuesta a ayudar a quienes lo necesitaban, tanto con palabras como con acciones. Después de graduarse de la secundaria, pasó un año viajando por el mundo con diversas organizaciones humanitarias. Ese viaje la llevó a Nueva Zelanda, Australia, Japón y varios países europeos. En 1998, Emily Murray comenzó a estudiar en Kenyon College, en Gambier, Ohio, mudándose a una residencia universitaria dentro del campus.
Quienes la conocían la describían como llena de vida y energía, irradiando positividad a todos los que la rodeaban. Emily era amable, empática, accesible e increíblemente decidida. Al mismo tiempo tenía un lado sensible, que a menudo mostraba vulnerabilidad y momentos de melancolía. Llevaba un diario personal donde registraba sus pensamientos, sueños y temores más profundos. Desaparición. Después del turno nocturno. Para el año 2000, Emily estaba en su tercer año de universidad. Además de su exigente carga académica, participaba activamente en obras benéficas relacionadas con la iglesia y trabajaba turnos nocturnos en un restaurante local. Su carga de trabajo era considerable, pero parecía manejarlo todo con gracia. Incluso encontraba tiempo para su vida personal, asistiendo a reuniones sociales que apreciaba mucho. Sin embargo, pronto quedó claro que no todo en su vida era tan fluido como parecía. En la mañana del martes 3 de noviembre de 2000, las dos compañeras de dormitorio de Emily se despertaron y encontraron su cama vacía. Les pareció extraño. Emily siempre era considerada y les avisaba si planeaba quedarse en otro lugar durante la noche. Su turno en el restaurante debía terminar a las 2 a.m., así que supusieron que quizás se había quedado hasta tarde, o había ido directamente a clase después. Pero al ver sus libros de texto y apuntes aún en el estante, empezó a crecer una sensación extraña. Sus compañeras continuaron con sus rutinas matutinas, fueron a clase y preguntaron a otros amigos si alguien había visto a Emily. Resultó que nadie la había visto desde el día anterior y no había asistido a ninguna clase. Aunque su ausencia preocupó a la gente, sus amigos al principio intentaron encontrar una explicación lógica, con la esperanza de que hubiera una razón razonable. Esa noche, se había planeado una fiesta para celebrar el 20º cumpleaños de una amiga cercana, un evento que Emily había estado esperando durante semanas. Había elegido cuidadosamente un regalo e incluso ayudado a planear una sorpresa para la homenajeada. Faltar a esa fiesta era algo inimaginable para Emily. Pero cuando no apareció, sus amigos se preocuparon aún más. Desesperados por obtener respuestas, contactaron a la familia de Emily, pensando que tal vez había regresado a casa por una emergencia. Sus padres quedaron impactados y devastados al enterarse de que había desaparecido. Esa noche, condujeron hasta Gambier para unirse a la búsqueda, decididos a descubrir qué había pasado con su hija. A la mañana siguiente, la familia Murray y sus hijos mayores llegaron al campus, tratando frenéticamente de reconstruir lo que pudo haberle ocurrido a su hija menor. La noticia de la desaparición de Emily se difundió por toda la comunidad universitaria. Muchos grupos de voluntarios, amigos y compañeros de clase la buscaban, pero no había rastro alguno. Parecía haberse desvanecido sin dejar huella. Poco después, se descubrió que el auto de Emily, un Subaru Outback verde oscuro, regalo de su padre por su 20º cumpleaños, también había desaparecido. Lo primero que hizo la familia Murray fue contactar a seguridad del campus, informando que una estudiante estaba desaparecida y solicitando ayuda para organizar una campaña de búsqueda. Sin embargo, sus preocupaciones fueron recibidas con indiferencia. El personal de seguridad restó importancia al asunto, asumiendo que Emily probablemente estaba pasando tiempo a solas con un novio y que regresaría pronto. Aunque la familia insistía repetidamente en que Emily jamás se iría sin avisar a alguien, aún así les aconsejaron que esperaran un poco más. Ya habían pasado más de 24 horas desde la última vez que se vio a Emily, y su familia estaba cada vez más desesperada. Al darse cuenta de que la seguridad del campus no les sería de ayuda, presentaron un reporte de persona desaparecida ante la policía local. Sorprendentemente, las fuerzas del orden también parecieron restar importancia a la situación al principio, especulando que Emily tal vez se había ido por su cuenta o que había decidido tomarse un descanso sin informar a nadie. Después de todo, razonaban. Era una estudiante universitaria de 20 años y no necesitaba reportar cada acción. Sin embargo, la policía accedió finalmente a revisar la habitación de Emily en la residencia. Allí encontraron que había dejado su tarjeta de identificación, sus tarjetas bancarias
y sus pertenencias personales. La última vez que se la vio llevaba su uniforme de trabajo del turno nocturno en el restaurante, lo que sugería que no se había cambiado de ropa desde que salió de trabajar. Este hallazgo generó serias dudas sobre la teoría de que se había marchado con un novio, o que se había tomado un descanso espontáneo. Era sumamente improbable que Emily se fuera sin llevar dinero o artículos esenciales. El último día de trabajo de Emily fue declarada oficialmente como persona desaparecida al segundo día de su desaparición. Para ese momento, la familia, los amigos y miembros preocupados de la comunidad habían organizado sus propias búsquedas, distribuyendo volantes con su foto por toda la ciudad y recorriendo áreas cercanas. La investigación comenzó en el restaurante donde se la vio por última vez, ubicado justo enfrente del campus. El restaurante, llamado The Pirates Cove, era un punto de encuentro popular entre estudiantes debido a su ubicación conveniente y su menú económico. Pronto se reveló que ese turno había sido el último de Emily. Ella había renunciado esa misma noche, abrumada por su intensa carga académica, y decidió reducir responsabilidades. Entre los estudios exigentes, el voluntariado en la iglesia y los turnos nocturnos, le resultaba difícil manejarlo todo. Su agenda saturada también afectaba su vida personal. Apenas un mes antes, había terminado con su novio Adam, porque rara vez tenían tiempo para verse. Esa noche, muchos de los amigos de Emily pasaron por Pirates Cove para apoyarla en su último día. Sin embargo, ninguno se quedó hasta tarde, ya que tenían clases a la mañana siguiente. Su turno terminó oficialmente a las 2 a.m., pero Emily se quedó 30 minutos más para terminar algunas tareas. Esto significaba que sus compañeros de trabajo fueron las últimas personas en verla, y la policía tuvo que basarse en sus relatos para reconstruir los eventos de esa noche. Emily no estaba sola en sus últimos momentos en el restaurante. Su amiga Olivia, también mesera, y un bartender llamado David Cale estaban allí con ella, ayudándola a limpiar. Limpiaron el área del comedor juntos y terminaron alrededor de las 2:45 a.m. Poco después, todos comenzaron a irse a casa. Esto fue confirmado por Gregory McKnight, un cocinero de 24 años que fue el último en salir, y cerró el restaurante a las 3:15 a.m. Ninguno de sus compañeros notó nada fuera de lo común. Emily se comportó con normalidad, amable, alegre y educada. No mencionó ningún plan para el resto de la noche y dijo que tenía intención de regresar a su dormitorio para dormir antes de las clases matutinas. Un alma atormentada tras la sonrisa. Cuando los investigadores registraron la habitación de Emily, encontraron su diario personal lleno de entradas caóticas. A pesar de su apariencia alegre y amigable, Emily llevaba tiempo luchando contra una depresión prolongada, algo que había mantenido en secreto e intentaba sobrellevar por sí sola. Conocida por su sensibilidad y empatía, Emily solía interiorizar el dolor y el sufrimiento ajeno, un rasgo que la hacía profundamente compasiva pero también emocionalmente vulnerable. A través de su trabajo voluntario, Emily estuvo frecuentemente expuesta a las duras realidades de la vida, incluidas historias de injusticia y crueldad. Volcaba su energía en ayudar a los necesitados, pero se sentía desanimada por su incapacidad para combatir fuerzas sociales más grandes. En su diario, escribía sobre lo abrumadores que podían ser estos sentimientos y lo difícil que era soportar el peso de su empatía. Aunque el diario no mencionaba directamente autolesiones ni acciones extremas, los investigadores no pudieron descartar por completo la posibilidad de que Emily hubiera optado por alejarse de la vida. Esta teoría causó un dolor profundo en la familia y los amigos más cercanos de Emily. Rechazaban firmemente esa idea, asegurando que la fe era una parte fundamental en la vida de Emily y que jamás consideraría una acción así. Era una persona muy devota, y su sistema de creencias consideraba tales actos como imperdonables. Además, Emily tenía planes ambiciosos para el futuro, los cuales describía en su diario. En una de las entradas, pintaba el cuadro de la vida con la que soñaba: una casa grande, ella misma, su futuro esposo
5 hijos y una docena de perros. Anhelaba construir una vida centrada en el amor, la familia y la comunidad, una meta que parecía impulsarla cada día. Debido a que Emily había desaparecido junto con su auto, los investigadores inicialmente consideraron la posibilidad de que se hubiera ido voluntariamente. Teorizaron que, dado su combate con la depresión, tal vez había decidido salir de la ciudad para reflexionar sobre su vida. La ruptura reciente con su novio y su renuncia al trabajo podrían haber agravado sus desafíos emocionales, haciendo que esta explicación pareciera razonable para su desaparición. El primer sospechoso. La primera persona en la que se enfocaron los investigadores fue el exnovio de Emily, Adam, un punto de partida lógico en casos como este. Su relación había durado aproximadamente 1 año y medio, pero fue bastante tumultuosa, con muchas rupturas y reconciliaciones. Sin embargo, esta vez Emily había decidido terminar la relación de manera definitiva y así se lo había dejado claro a Adam, en lo que parecía ser una conversación pacífica y amistosa. Acordaron seguir siendo amigos, pero los investigadores no podían evitar preguntarse, ¿y si Adam no podía dejarla ir? Adam se presentó voluntariamente en la estación de policía cuando fue contactado. Se mostró genuinamente angustiado y parecía muy preocupado por la seguridad de Emily. Explicó que la noche en que Emily desapareció, él y sus compañeros de cuarto habían pasado por Pirates Cove, pero se fueron alrededor de la medianoche. Regresaron al dormitorio, donde otros estudiantes confirmaron haberlos visto. Se decía que Adam y sus compañeros de cuarto permanecieron allí el resto de la noche, algo que confirmaron otros 2 amigos del dormitorio. Con una coartada sólida y sin pruebas que lo vincularan al caso, Adam fue rápidamente eliminado de la lista de sospechosos. Una conexión en el lugar de trabajo. Los investigadores entonces dirigieron su atención a los compañeros de trabajo de Emily. Durante los interrogatorios, un cocinero de Pirates Cove reveló una información sorprendente. Se decía que el bartender David Cale tenía sentimientos por Emily, sentimientos que no eran correspondidos. La noche en que Emily desapareció, Cale y Emily estaban en el mismo turno. Se quedaron hasta tarde para limpiar y salieron del restaurante con solo 10 minutos de diferencia. ¿Podría Cale haberla esperado afuera y haberle hecho algo después de ser rechazado? David fue invitado a una segunda ronda de interrogatorios. Admitió que una vez le había pedido una cita a Emily, pero que, tras su negativa, nunca volvió a mencionarlo. Insistió en que tenían una relación amistosa y profesional, y nada más. Además, David proporcionó una coartada que los investigadores consideraron sólida. Después de su turno, su padre lo recogió en el restaurante y ambos condujeron inmediatamente hacia otro estado para asistir a la boda de su hermana. La coartada fue verificada, dejando a los investigadores sin pruebas que lo vincularan con la desaparición de Emily. Cuando el bartender fue eliminado de la lista de sospechosos, los detectives recibieron una nueva pista del jefe de cocina Gregory McKnight. Insinuó que otro cocinero, Dave Jochum, también mostraba un interés inusual por Emily. Dave era conocido por tener dificultades para comunicarse con las mujeres. Era torpe, grosero y se enfurecía fácilmente cuando lo rechazaban. Otras meseras confirmaron este comportamiento, compartiendo que Dave había hecho intentos torpes de coquetear con ellas. Cuando lo rechazaban, a menudo respondía con palabras duras y mostraba actitudes irrespetuosas. Además, apenas 4 días después de la desaparición de Emily, Dave fue despedido del restaurante tras una discusión acalorada, algo que los investigadores consideraron sumamente sospechoso. La noche en que Emily desapareció, Dave no estaba programado para trabajar y no fue visto en el restaurante. Sin embargo, los detectives necesitaban interrogarlo y verificar su paradero. Cuando fue interrogado, Dave pareció genuinamente sorprendido de ser considerado sospechoso en el caso. Proporcionó una coartada clara, explicando que había asistido a un concierto de una famosa banda de rock en una ciudad vecina esa noche, junto con amigos, quienes confirmaron su historia. Un callejón sin salida. Con cada sospechoso descartado y sin nuevas pruebas, la investigación llegó a un callejón sin salida.
La familia y los amigos de Emily mantenían la esperanza, rezando para que regresara sana y salva. Sin embargo, los investigadores con más experiencia temían lo peor, sospechando que ya no estaba con vida. Un giro inesperado. Retrocedamos aproximadamente un mes antes de la desaparición de Emily, a un evento que en un principio parecía no tener relación con el caso. El 1 de octubre de 2000, ocurrió un accidente de tránsito menor en las afueras de Harrison, un pequeño pueblo del condado de Vinton, Ohio. Un hombre llamado Ronaldo Hopkins conducía de regreso a casa cuando un viejo Buick cruzó repentinamente de carril y provocó una colisión. Hopkins salió de su auto para evaluar los daños y descubrió un arma dentro de la cajuela del otro vehículo, la cual se había abierto por el impacto. Asustado, llamó inmediatamente a la policía para reportar el incidente. Aunque al otro conductor se le impuso una multa por el accidente y el arma fue confiscada, las autoridades aún así lo dejaron ir. Más de 2 meses después, el 9 de diciembre de 2000, ese mismo conductor fue acusado en relación con un robo. Según el expediente del caso, vivía en un parque de casas rodantes remoto, por lo que se enviaron 2 oficiales para entregarle una citación judicial, exigiendo que se presentara a declarar. Cuando los oficiales llegaron, encontraron el lugar en una zona apartada, lejos de las demás residencias del parque. La propiedad parecía abandonada, con 2 vehículos oxidados y dañados estacionados al frente, aparentemente inservibles. Sin embargo, detrás del remolque, los oficiales descubrieron algo que no encajaba con la escena: un Subaru Outback verde oscuro. Después de revisar la matrícula en la base de datos, confirmaron que era el auto de Emily Murray, reportado como desaparecido junto con su propietaria. La información sobre el hallazgo del auto de Emily fue enviada de inmediato a la unidad investigadora que manejaba su caso en Gambier, junto con el nombre de la persona que vivía en la propiedad donde se encontró el vehículo. Esa persona era Gregory McKnight, un cocinero del restaurante donde Emily solía trabajar. McKnight había intentado anteriormente desviar las sospechas hacia sus compañeros de trabajo, evitando así un escrutinio directo. Se aprobó urgentemente una orden de cateo para registrar el remolque de McKnight y un equipo de oficiales fue enviado al lugar. La cerradura de la puerta estaba rota y 2 oficiales ingresaron para comenzar la búsqueda. Casi de inmediato, fueron abrumados por el hedor a descomposición. Siguiendo el olor hacia la parte trasera del remolque, encontraron su origen: el cuerpo de una joven envuelto en una alfombra. Desde el principio, había pocas dudas de que el cuerpo pertenecía a Emily, y las pruebas forenses lo confirmaron rápidamente. La causa de muerte fue una herida de bala en la cabeza. El disparo se había hecho a corta distancia, con el arma presionada contra el lado derecho del cráneo. En la escena se encontró un casquillo percutido y una gran cantidad de sangre, lo que indicaba que el crimen había ocurrido dentro del remolque. Los detectives ahora centraron su atención en arrestar e interrogar a su principal sospechoso. Arrestado, Gregory McKnight fue arrestado más tarde ese mismo día, inicialmente por cargos no relacionados con la muerte de Emily, específicamente por su participación en un robo a mano armada. Sin embargo, cuando fue informado de lo que se había encontrado en su remolque, guardó silencio, se negó a responder preguntas e inmediatamente pidió un abogado. Aunque en ese momento no había pruebas directas que lo vincularan con la muerte de Emily, la policía lo mantuvo bajo custodia para continuar con la investigación. El cuerpo en el pozo. Los vecinos del parque de remolques dijeron a los investigadores que no habían visto ni escuchado nada inusual. Esto no sorprendió, ya que el remolque de McKnight estaba muy alejado de las demás unidades. La propiedad estaba en mal estado, llena de basura y rodeada de vehículos oxidados y deteriorados. Los detectives realizaron una búsqueda minuciosa del área, con la esperanza de encontrar más pruebas. No tardaron en tropezar con un pequeño pozo, cubierto de maleza, tapado con una lámina de metal y sujetado por un árbol caído. El pozo fue drenado, y en el fondo, los investigadores encontraron un esqueleto humano, aparentemente masculino. Cerca,
También se hallaron otros fragmentos óseos esparcidos por la propiedad. El análisis forense confirmó que todos los restos pertenecían a un solo individuo, cuya identidad aún no se había determinado en ese momento. Sin embargo, la policía rápidamente conectó el hallazgo con un caso de persona desaparecida 6 meses atrás. Un estudiante de 20 años llamado Gregory Julius, amigo de McKnight, que había desaparecido sin dejar rastro. La novia de Gregory había declarado que la última vez que lo vio fue cuando estaba por asistir a una fiesta con McKnight. Cuando comenzó la búsqueda de Gregory Julius, Gregory McKnight se convirtió de inmediato en el principal sospechoso. Sin embargo, McKnight afirmó que él y Gregory habían tenido una discusión en la fiesta y que Gregory se había ido con unos nuevos conocidos en su propio auto. Después de eso, nadie volvió a verlo. Los investigadores no encontraron pruebas que respaldaran la historia de McKnight, pero tampoco tenían evidencia concreta para acusarlo formalmente de la desaparición, así que fue liberado. Más adelante, la novia de Gregory reconoció una prenda de ropa y un cinturón recuperados del pozo. Su familia proporcionó registros dentales, los cuales confirmaron que los restos eran de Gregory. Además, algunas pertenencias personales de Gregory fueron encontradas dentro del remolque de McKnight. Una investigación adicional reveló que McKnight había vendido ilegalmente el auto de Gregory poco después de que desapareciera. El vehículo fue vendido a un grupo de conocidos que también estaban implicados en un robo a mano armada. El auto fue pintado apresuradamente y se le colocaron placas falsas. Después de que uno de los cómplices de McKnight fuera arrestado, las autoridades localizaron el auto. En la cajuela encontraron rastros de sangre que habían sido limpiados sin éxito, y las pruebas forenses confirmaron que era sangre de Gregory. Esto demostró que Gregory, ya sea gravemente herido o muerto, había sido transportado en la cajuela del vehículo. El cuerpo de Gregory había sido parcialmente desmembrado, y el trabajo fue realizado de manera rudimentaria, probablemente usando herramientas improvisadas. Los cortes profundos en los huesos se asemejaban a marcas hechas por una hoja de sierra. Dentro del remolque de McKnight, los investigadores encontraron una pala, un hacha y varias otras herramientas. Todas fueron enviadas a pruebas forenses. Los resultados confirmaron que el hacha había sido utilizada en el desmembramiento, aunque las otras herramientas dejaron marcas indeterminadas. ¿Quién era Gregory McKnight? Gregory McKnight nació el 12 de noviembre de 1976 en un suburbio pobre de Columbus, Ohio. Creció sin padre, en una familia numerosa y con dificultades, donde todos tenían que arreglárselas por su cuenta. McKnight comenzó a robar desde muy joven, atrayendo la atención de la policía con tan solo 14 años. A los 15 años, cometió su primer delito que resultó en una muerte durante un robo fallido. Como McKnight tenía un cómplice mayor de edad, el jurado mostró indulgencia hacia él y recibió una sentencia relativamente leve. Fue condenado a solo 6 años y enviado a un centro de detención juvenil. En 1997, fue liberado y pronto se casó con una mujer llamada Catherine, quien más tarde tuvo 2 hijos con él. La pareja vivió con los padres de Catherine durante un tiempo, hasta que McKnight ahorró lo suficiente para comprar un remolque. Sin embargo, la mudanza a la nueva residencia nunca ocurrió. En mayo del año 2000, Gregory McKnight cometió el asesinato de Gregory Julius, ocultando su cuerpo en el pozo detrás de su remolque. Luego, en noviembre del mismo año, secuestró y asesinó a Emily Murray, dejando su cuerpo en descomposición dentro del remolque. Las sospechas de Catherine. Durante los interrogatorios, la esposa de McKnight, Catherine, admitió que en algún momento había sospechado del remolque. Su esposo solía ir solo al lugar y se negaba a permitirle visitarlo o incluso acercarse a la propiedad. Ella creía que él usaba ese sitio para encontrarse con una amante o esconder a cómplices que huían de la ley. Había considerado muchas posibilidades, pero nunca imaginó que él estaba ocultando cadáveres allí. Juicio y sentencia. Aunque las pruebas contra McKnight eran extensas, la mayoría eran circunstanciales.
Las autoridades no pudieron determinar con exactitud cómo y dónde fue asesinado Gregory Julius, por lo que la fiscalía no pudo solicitar la pena de muerte por ese crimen en específico. El caso de Emily parecía más claro. Su cuerpo fue encontrado en la escena con rastros evidentes que la vinculaban a ella y a McKnight con el remolque. Sin embargo, el arma homicida nunca fue encontrada y no existía un motivo aparente para un acto tan brutal. Emily no fue agredida, ni robada, e incluso su auto fue dejado detrás del remolque. La pregunta seguía siendo, ¿por qué McKnight cometió un crimen tan atroz contra una estudiante universitaria? Muchos compañeros de trabajo testificaron que McKnight siempre trató a Emily con respeto. Fue descrito como educado, e incluso en una ocasión intervino para protegerla de un cliente ebrio, que se comportaba de manera inapropiada. El propio McKnight se negó a cooperar con los investigadores, negó todas las acusaciones y no proporcionó detalles sobre ninguno de los dos casos. Los fiscales argumentaron que después del turno en el restaurante, McKnight atrajo a Emily a una trampa. Tal vez le pidió ayuda, sabiendo que ella era amable y confiada, y Emily, sin sospechar del peligro, no se negó. Una vez dentro del remolque, pudo haberle expresado interés romántico, y al ser rechazado, estalló en ira y cometió el asesinato. La defensa intentó argumentar que McKnight era mentalmente incompetente, pero la evaluación psicológica concluyó que era plenamente consciente de sus actos y podía ser considerado responsable. Cambiando de estrategia, los abogados de McKnight intentaron retratar a Emily como una persona profundamente deprimida, con tendencias autodestructivas, y que McKnight simplemente la había ayudado a cumplir su deseo de morir. Este argumento indignó a la familia y seres queridos de Emily, y no logró convencer al tribunal. Veredicto. En 2002, Gregory McKnight fue declarado culpable de 2 cargos de asesinato en primer grado, secuestro y participación en un robo a mano armada. Fue condenado a muerte por inyección letal y colocado en el corredor de la muerte en espera de ejecución. Todas las apelaciones y solicitudes de clemencia fueron denegadas. En 2015, Gregory McKnight solicitó que se ejecutara la sentencia, diciendo que prefería morir antes que pudrirse en prisión esperando su ejecución. Sin embargo, poco tiempo después cambió de opinión e intentó apelar nuevamente, pero todos sus esfuerzos fracasaron. En 2020, McKnight presentó una queja legal alegando discriminación racial y trato injusto durante su juicio. Afirmó que tanto el juez como los miembros del jurado eran blancos y habían mostrado prejuicio en su contra, lo que llevó, según él, a una sentencia excesivamente severa. Hasta la fecha, Gregory McKnight continúa en el corredor de la muerte en espera de su ejecución. El caso de Gregory McKnight reescribe la amarga lección de que el mal puede prosperar incluso sin razón aparente. Solo por su mala suerte y su maldad oculta, el soldado quitó la vida a 2 jóvenes estudiantes con sueños y ambiciones, y luego tuvo que pagar el precio con la pena de muerte. Esta historia nos recuerda que la negligencia en la gestión, la supervisión y la ayuda a quienes alguna vez tuvieron dinero puede conducir a tragedias difíciles para la sociedad. Más importante aún, afirma que el valor de la vida es sagrado. Nadie tiene derecho a quitarla solo por su educación o prejuicios personales. Al final, el final sigue siendo un círculo trágico. La víctima pierde su futuro y el perpetrador tiene que vivir el resto de su vida en la oscuridad, esperando el día del juicio. La pregunta de si es mejor saber qué le pasó a un ser querido o permanecer en la oscuridad es desgarradora, y es difícil elegir un lado. Aunque doloroso, algunos quieren conocer los sombríos detalles de las investigaciones de asesinatos para encontrar cierre. Pero otros no pueden soportar imaginar lo que sus seres queridos soportaron en sus momentos finales. Creen que no saber es una misericordia. En 2005, la familia Smith buscó desesperadamente respuestas sobre qué le pasó a su hijo recién casado, que había desaparecido. George y su esposa, Jennifer,
Llevaban solo 11 días casados antes de este evento horrendo. Estaban en su luna de miel. Los investigadores propusieron rápidamente dos posibilidades: un accidente o un asesinato. Sin embargo, esto no ayudó realmente a la familia de George a entender qué había pasado. Todos los desarrollos complejos, como la presencia de vacacionistas poco confiables y una investigación de asesinato inesperada, dejaron muchas preguntas sin respuesta. La pregunta más crítica era: ¿dónde está George Allen Smith IV? George Allen Smith IV nació el 3 de octubre de 1978 en Greenwich, Connecticut. La familia Smith era propietaria de una licorería llamada Cos Cob Liquors, dirigida por el padre de George. El negocio prosperaba y el nombre era bien conocido en el área de Greenwich. Pero para la familia Smith y los locales, no era solo una tienda o un negocio. Todos los que trabajaban o compraban allí se conocían, creando una atmósfera familiar. Gracias al negocio de 38 años, la familia Smith vivía cómodamente, criaba a sus hijos y pagaba por su educación. Tras graduarse de Greenwich High School, George asistió a Babson College en Massachusetts. Estudió negocios en la universidad. Más tarde, trabajó como analista de minería de datos informáticos en Boston durante algunos años. George era claramente inteligente y ambicioso. George tenía todo lo que quería de niño, pero eso no lo convirtió en un niño rico mimado. Vivía una vida sencilla y trabajaba duro. Trabajar en Boston era competitivo y desafiante, pero emocionante para George. Sin embargo, su corazón permanecía en su ciudad natal. Por eso decidió dejar su trabajo y hacerse cargo del negocio familiar. Su padre fue un excelente mentor para George. Con su ayuda, George aprendió a dirigir la tienda bastante bien. En 2002, durante una reunión con amigos, George conoció por casualidad a Jennifer Hagel. Ella era maestra de primer grado que había vivido toda su vida en Connecticut. George y Jennifer conectaron rápidamente. Eran como dos piezas destinadas a encajar, y comenzaron a salir de inmediato. La familia de George también adoraba a Jennifer. Era hermosa, joven, ambiciosa y complementaba a George en todos los sentidos. Tras 3 años juntos, Jennifer y George se casaron en Castle Hill Inn, con una vista panorámica al océano. Su boda parecía sacada de un cuento de hadas, y todos disfrutaron mucho. Jennifer y George planearon su luna de miel después de la boda, como cualquier otra pareja. Eligieron Royal Caribbean International para su viaje por mar. El viaje de 2 semanas por el mar Egeo incluía paradas en Grecia, Turquía, Italia y otros lugares impresionantes. Desde Barcelona, el 29 de junio, la pareja abordó el MS Brilliance of the Seas, listos para disfrutar de sus primeros días como esposos en alta mar. Pero esta luna de miel no fue ni romántica ni soñada. En cambio, se convirtió en una pesadilla que destrozó a la familia de George para siempre, dejándolos buscando a su hijo desaparecido desde el crucero en aguas claras, profundas y peligrosas durante décadas. Los videos de crímenes reales como este pueden fácilmente atraer a los espectadores al drama y hacerles olvidar que las personas involucradas son reales, habiendo soportado una tragedia genuina. Es fácil desconectarse de tales eventos y pensar que nunca podrían pasarte a ti. Todos piensan que están seguros hasta que no lo están. Por ejemplo, Bank of America admitió recientemente una gran brecha de datos, poniendo en riesgo la información personal de miles de personas. Lo verdaderamente impactante es que no notificaron a ninguna víctima durante meses. Esto no es un caso aislado. La mayoría de las empresas, en promedio, esperan 277 días antes de revelar una brecha de datos. Eso es casi un año. Esto significa que alguien podría haber accedido a tu información personal, como detalles bancarios, durante meses antes de que lo supieras. Es aterrador cuán frecuentemente ocurren crímenes como este. El 5 de julio era un día tranquilo en el mar, y el crucero navegaba por el mar Egeo hacia su próxima parada. Un pasajero en la cubierta 7 miró por su ventana alrededor de las 8:00 de la mañana, para ver si podía captar el mar y el sol fusionándose en armonía.
Pero no fue el azul y dorado lo que llamó su atención. Era una mancha roja en el toldo del barco, que parecía extenderse sin fin. Tuvo la suerte de no ignorarlo y lo reportó inmediatamente a la tripulación. Poco después, el pánico se extendió entre los pasajeros porque alguien había caído por la borda. Tras un tiempo, el capitán entró en la habitación donde se rastreó la sangre. Era la cabina 9062, donde se alojaban Jennifer y George, aunque aún no lo sabían. No pasó mucho tiempo antes de que el capitán se diera cuenta de que algo terrible había pasado en esa habitación. La habitación estaba desordenada. Parecía como si alguien hubiera revuelto todo el lugar y arrojado todo al suelo. La cama también estaba en desorden. Parecía que alguien había estado caminando de un lado a otro por el suelo de la cabina, y había una silla posicionada de manera extraña justo contra la barandilla de vidrio en el balcón. El vidrio tenía marcas que la policía más tarde llamó huellas de cadera. Alguien parecía haber estado sentado a horcajadas en la barandilla, con las caderas muy cerca del borde del barco. Además, había 2 manchas rojas distintas en las sábanas, cada una de unos 2 centímetros de largo. Las pruebas de sangre confirmaron trágicamente que era sangre de George. También había manchas rojas en otros lugares, como en el toldo del barco, pero la pareja en la cabina 9062 no podía ser encontrada. No solo eso, el rastro de sangre que conducía desde la puerta del balcón era aterrador. Sabían que algo horrendo había ocurrido en esta cabina en la cubierta 7. Había algo que aún no sabían, pero primero tenían que descubrir quién se alojaba en la cabina. No tomó mucho tiempo identificar a Jennifer y George Allen Smith IV. 2 horas después, aún no había señales de George, de 26 años, pero Jennifer finalmente fue localizada. Estaba en el spa, recibiendo un masaje previamente reservado. Jennifer estaba conmocionada y ansiosa cuando el capitán y los miembros de la tripulación le informaron que su esposo estaba desaparecido. No había visto a George desde la noche anterior. Ahora él se había ido, dejando tras de sí una serie de preguntas inquietantes. Unas horas después de descubrir la cabina desordenada, alrededor del mediodía, la policía turca fue llamada a bordo para investigar qué le había pasado a George. La policía quería hablar con Jennifer sobre los eventos, ya que fue la última persona en ver a George la noche anterior. También revisaron las cámaras de seguridad y examinaron qué había sucedido esa noche. Para la policía, el comportamiento de Jennifer parecía inusual. Cuando se despertó la mañana siguiente, no buscó a su esposo, George, como estaba planeado. En cambio, fue al spa, lo que no debería haber sido su prioridad. Aún así, la policía estaba interesada en las personas con las que la pareja había estado la noche anterior. Creían que necesitaban hablar con todos los que habían estado con George. Jennifer dijo que ella y George comenzaron a hablar con Josh Askin, un pasajero estadounidense de 20 años, tan pronto como abordaron el barco. Los 3 habían ido a varios lugares y se lo habían pasado muy bien juntos durante los primeros 4 o 5 días. Comieron comida deliciosa, exploraron pueblos encantadores y disfrutaron de la belleza del mundo. Jennifer dijo que en la noche del 4 de julio, la pareja y Josh decidieron ir al casino. Allí, Josh y George se divirtieron mientras Jennifer jugaba al póker. Después, fueron a la discoteca. Bebieron mucho esa noche y perdieron bastante dinero en el póker. Además, los investigadores revisaron las imágenes de seguridad. George fue visto por última vez en el casino alrededor de las 2:30 de la madrugada, pero nadie lo vio después de eso. Los detectives sabían que necesitaban hablar con Josh para verificar la historia de Jennifer. Cuando encontraron a Josh, tenía mucho que decir sobre esa noche. Josh primero dijo que Jennifer y George no salieron juntos de la discoteca. Jennifer estaba con Lloyd, el gerente del casino. Parecían estar cómodos juntos en el casino, incluso frente a George, el esposo de Jennifer de solo unos días. Jennifer también fue vista tambaleándose al salir de la discoteca del barco alrededor de las 3:30 de la madrugada, dejando a George con sus nuevos amigos. La tarjeta de acceso de Lloyd también mostró que regresó a su habitación alrededor de las 3:25 de la madrugada,
lo cual era bastante interesante. Como resultado, los detectives se volvieron altamente sospechosos de Jennifer y Lloyd. Sus historias eran bastante diferentes y parecía que eran más que solo amigos. ¿Se quedaron juntos después de salir de la discoteca? ¿Qué estaba pasando? Los detectives no estaban seguros de qué pensar al respecto. Pero cuando 3 personas más entraron en la investigación, las cosas se complicaron aún más. Greg y Zach Rosenberg, 2 primos, junto con su amigo Rusty, también estaban presentes. Jennifer y Greg, de 19 años, jugaban al póker por separado. El resto del grupo estaba con George y Josh. Estos 3 también fueron a la discoteca con el grupo después de salir del casino. Los 3 hombres eran rusos, pero vivían en Nueva York y tenían pasaportes de los United States. Este grupo de jóvenes bebía en exceso y se comportaba ruidosamente, causando molestias. La tripulación del barco había recibido instrucciones de no servirles más alcohol ni llevar bebidas a sus habitaciones. Sin embargo, eso no detuvo a Zach, Greg y Rusty. Con la ayuda de George, lograron introducir una botella de absenta en el barco. Habían comprado la absenta cuando el barco atracó en Grecia. Dado que los pasajeros, especialmente los menores de 21 años, no podían llevar alcohol a bordo, George escondió la botella en sus pantalones para ayudarlos. Vale la pena señalar que la absenta es muy fuerte. El contenido de alcohol en esta botella variaba entre el 40 y el 70%. Es legal en Europa, pero la Unión Europea tiene regulaciones estrictas sobre lo que está permitido. La tripulación del barco, incluido el gerente, notó que los 3 hombres, George e incluso Josh, habían consumido mucha absenta. No solo los chicos bebieron mucho esa noche. El trío, Josh y George, también lo hicieron. Jennifer también estaba intoxicada, especialmente después de las 2:30 de la madrugada, y estaba muy desorientada, como captaron las cámaras de seguridad cuando fue vista a las 3:30 de la madrugada. Varios testigos la vieron apoyándose en Lloyd y discutiendo con George, terminando con ella golpeando a George con bastante fuerza. No está claro si George y Jennifer estaban peleando o simplemente estaban completamente borrachos, pero Jennifer salió de la discoteca a las 3:30 de la madrugada. El gerente que vio al grupo bebiendo, absenta, fue también quien ayudó a Jennifer a llegar al ascensor. Pero aquí es donde la policía notó algo extraño. La cabina 9062, ubicada en la cubierta 7, estaba a la izquierda del ascensor. Sin embargo, Jennifer fue en la dirección opuesta, girando a la derecha, y más tarde fue encontrada durmiendo en el pasillo. Estaba tan intoxicada que una oficial de seguridad y 2 guardias tuvieron que llevarla de vuelta a la cabina en una silla de ruedas. Cuando Jennifer y el personal de seguridad entraron en la cabina justo antes de las 5:00 de la madrugada, la habitación estaba inquietantemente silenciosa porque las cortinas estaban completamente cerradas. Mientras la policía intentaba reconstruir qué estaba pasando, una pareja en la cabina vecina a la 9062 se acercó y dijo que escucharon mucho alboroto. La pareja estaba profundamente dormida cuando oyó gritos, muebles moviéndose, pasos, crujidos y luego un fuerte golpe. Todo esto ocurrió antes de que Jennifer fuera llevada a la cabina a las 4:00 de la madrugada. Habían reportado la molestia al servicio de atención al huésped. Luego, el hombre en la cabina vecina también abrió su puerta y salió al pasillo. Vio a 3 hombres allí, pero no pudo identificarlos. Hubo un grito de mujer y un fuerte golpe distintivo que otros pasajeros y testigos también escucharon. Pero nadie dijo que había una mujer en la cabina. Solo vieron a 3 hombres salir de la habitación después de este extraño evento, aunque vieron a 4 hombres entrar en la cabina. Este hecho llamó la atención de todos. ¿Qué había estado haciendo George antes de que trajeran a Jennifer a la habitación? Estaba con los 3 hombres rusos que conoció en el casino. ¿Cayó George accidentalmente o fue empujado? La policía examinó de cerca a los 3 hombres que conocieron a la joven pareja en el casino. Alrededor de las 4:05 de la madrugada, la tarjeta de acceso de George mostró que Greg, Zach y Rusty habían entrado en la cabina 9062.
La pareja en la cabina vecina vio a 3 hombres en el pasillo y luego entrar en otra habitación. Lo más horrendo es que el cuerpo de George nunca fue encontrado. Esto es inimaginable. Sin un cuerpo, probar un asesinato u otros crímenes sería extremadamente difícil. Muchas personas tenían diferentes teorías sobre qué podría haberle pasado a George en esa noche horrenda. La primera teoría parecía la más plausible: un robo fallido. Zach, Greg y Rusty podrían haber apuntado a turistas crédulos, emborrachándolos y ganándose su confianza para robar dinero. Claramente, Jennifer le había dado a George un reloj muy caro, y Jennifer llevaba un anillo de compromiso extremadamente valioso. Los testigos también dijeron que George y Jennifer no eran tímidos al ostentar su riqueza, y llevaban decenas de miles de dólares. Los 3 hombres podrían haber notado esto y deliberadamente emborracharon a George y Jennifer con absenta para incapacitarlos. Además, la cabina estaba desordenada. Podrían haber estado buscando dinero. Si recuerdas las 2 manchas rojas de dosímetro en las sábanas, los detectives creían que fueron causadas por alguien que arrancó con fuerza el reloj de George. La segunda teoría involucraba un accidente extraño. Los hombres estaban genuinamente tan borrachos que no podían regresar. Entonces, tal vez George se cayó por la barandilla mientras intentaba orientarse y nadie pudo salvarlo. El grupo había bebido absenta, un licor fuerte que contiene la sustancia alucinógena tujona. Pero dado que la absenta fue comprada en Europa, donde regulaciones estrictas aseguran que la absenta tenga niveles seguros de tujona, esta teoría parece poco probable por falta de evidencia. Mientras tanto, el FBI se unió a la investigación, principalmente con el objetivo de entrevistar a todos los que estuvieron con George y Jennifer en esa noche horrenda. Jennifer y Josh tomaron pruebas de detector de mentiras, y mientras Jennifer pasó, Josh no lo hizo. Se encontró un extraño video de los 3 rusos. En él, bromeaban sobre el incidente, diciendo cosas como: "Le enseñamos a hacer paracaidismo sin paracaídas". También se les escuchó decir repetidamente: "Nunca lo vimos, eso es todo". Es extraño decir eso, especialmente porque el comentario sobre el paracaidismo implicaba que George cayó al mar. ¿Qué significaba la segunda declaración? Muchos vieron a estos hombres con George esa noche, así que claramente estaban allí. Nadie entendía por qué pensaban que los investigadores creerían esto. De todos modos, el FBI interrogó a los 4 hombres, incluido Josh, en 2009. Zach y Josh respondieron de manera extraña, vaga y repetidamente invocaron la quinta enmienda, diciendo que no tenían que testificar en corte. Greg fue el único que dijo la verdad, pero su información también era confusa. Según Greg, la única forma en que el grupo podía explicar esa noche era diciendo que pidieron servicio a la habitación. Esto ya era extraño, porque el personal del barco había recibido instrucciones de no servirle nada al grupo esa noche, y parecía que esto incluía no proporcionar comida. Además, Greg no podía recordar quién pidió el servicio a la habitación. Todo lo que sabía era que se pidió en algún momento. De lo que Greg estaba seguro era que todos estaban muy intoxicados. El relato de Greg sobre los eventos era confuso, pero insistió en una cosa: lo que le pasó a George no fue un accidente. No dijo más, pero mantuvo que en esa noche horrenda, algo loco pasó y pronto sería descubierto. Pero no vivió lo suficiente para ayudar al FBI. En diciembre de 2019, el cuerpo de Greg fue encontrado en su coche fuera de su casa, baleado múltiples veces a corta distancia. La parte escalofriante es que la muerte de Greg sigue siendo un misterio. Es inquietante que, después de que Greg dijera que la verdad sobre la muerte de George pronto sería revelada, fuera asesinado. No se puede descartar esto fácilmente como algo sin importancia. La trágica y misteriosa desaparición de George Allen Smith IV dejó a su familia profundamente conmocionada. La familia Smith no podía creer lo que escucharon cuando la policía llamó para decir que George probablemente había caído al mar. Es lo suficientemente aterrador que tu hijo esté desaparecido, pero aún más cuando está en otro continente y posiblemente bajo aguas profundas.
Pero no era tan simple. La familia Smith ejerció una inmensa presión sobre la policía para que resolviera rápidamente el caso y trajera justicia para George. Apelaron al público por ayuda, ofreciendo una recompensa de $1,000 por cualquier información sobre el paradero de George. La familia Smith también quería dejar de trabajar con Royal Caribbean International, creyendo que la compañía no se preocupaba por descubrir qué le pasó a George. La compañía de cruceros intentó mantener todo en silencio e incluso limpió la cabina, una posible escena del crimen, solo horas después de que George desapareciera, lo cual es indignante. La gente creía que la compañía de cruceros simplemente no quería mala prensa. La familia Smith también sospechaba que Jennifer era culpable. Pensaban que estaba demasiado tranquila, fría y compuesta. El hecho de que no buscara a su esposo la mañana siguiente y, en cambio, fuera al spa, la hacía aún más sospechosa. En realidad, Jennifer probablemente despertó con una resaca severa. Sí, la habitación estaba desordenada y debió haberlo visto, pero habían tenido una noche larga, así que la habitación estaba naturalmente caótica. No es difícil decir que no notó la sangre en las sábanas porque se vistió y fue al spa para curar su resaca. Durante mucho tiempo, la familia Smith consideró a Jennifer la principal sospechosa. Pero por alguna razón, Jennifer parecía reacia a hablar sobre lo que pasó. Evitó hablar públicamente sobre el incidente. Pero Jennifer explicó que el FBI le había pedido que no hablara con la prensa, así que siguió su consejo. Otros se sorprendieron de que la familia de Jennifer acordara resolver una demanda con la compañía de cruceros por $1,000,000. Pensaban que Jennifer estaba ocultando algo. Jennifer no tardó en defenderse. Dijo que genuinamente no recordaba nada de esa noche después de las 2:30 de la madrugada. Incluso ser llevada de vuelta a la habitación y dormir en el pasillo no quedó en su memoria. Aunque sus acciones eran sospechosas, no había evidencia de que estuviera en la habitación cuando George fue atacado o cayó. El acuerdo de $1,000,000 tampoco era excesivamente sospechoso. Es cierto, es una cantidad pequeña considerando que George probablemente fue asesinado, pero sería difícil probar que la compañía de cruceros era responsable. Además, con poca evidencia disponible y Jennifer probablemente en duelo, no creo que esto fuera indignante. También fue culpa de la policía turca por no ser transparente al compartir detalles del caso con la familia de George. En medio de todo esto, la familia Smith contrató al científico forense Henry Lee para ayudar a descubrir qué le pasó a su hijo y responder a las inquietantes preguntas que tenían. Aunque quedaba poca evidencia, Henry aún realizó pruebas en la cabina. Al examinar el balcón y la altura de la barandilla, estaba seguro de que la caída de George no fue accidental. George habría tenido que ser empujado con fuerza para caer por la barandilla, pero tampoco podía decir definitivamente que George no estuviera tan borracho que no fuera consciente de sus acciones, perdiera el equilibrio y cayera al mar, lo que explicaría por qué la silla y las huellas de cadera estaban en una posición tan extraña. Cuando están borrachos, las personas hacen cosas locas, y los individuos intoxicados han caído por ventanas abiertas muchas veces antes. Pero aunque esto tiene sentido, yo y la mayoría de los que han estudiado este caso pensamos que hay más que solo un accidente. Henry planeó recrear la caída de ambas maneras con un maniquí para ver si las manchas en el toldo apoyaban una teoría sobre la otra. Pero fue entonces cuando Royal Caribbean International intervino y dijo que no lo permitirían. Esto hizo que el caso de George fuera aún más turbio. La parte frustrante es que los hallazgos de Henry se mantuvieron confidenciales, así que no sabemos qué descubrió al examinar la cabina y el balcón. Mientras tanto, el FBI continuó investigando a Josh, Greg, Zach y Rusty. Sin embargo, esta investigación también se estancó debido a la insuficiencia de evidencia. Finalmente, la familia Smith ya no consideraba a Jennifer responsable. La demanda contra la compañía de cruceros se resolvió por una cantidad ligeramente mayor, $1.3 millones, dividida entre la familia Smith y Jennifer. El FBI continuó investigando hasta 2015, cuando finalmente decidieron que no había suficiente evidencia para seguir con el caso. La muerte de George fue oficialmente declarada un accidente.
George no ha sido visto ni se ha sabido de él desde el 7 de enero de 2015, hace casi 10 años. Debido a esta decisión, Josh, Zach, Greg y Rusty ya no eran sospechosos ni siquiera personas de interés. Nadie, incluido el FBI o el gobierno turco, sabe dónde está el cuerpo de George. Es casi imposible encontrar el cuerpo de George en el océano, que cubre el 70% de la superficie de la Tierra. También han pasado 20 años desde que desapareció. La familia Smith estaba conmocionada e indignada por las acciones del FBI. En una publicación en Facebook, dijeron que llevarían el caso de George a la oficina del FBI en Nueva York. Esta fue la decisión correcta porque necesitaban respuestas. Pero debemos recordar que la evidencia se ha ido. Eso es terrible. Por otro lado, Jennifer se volvió a casar unos años después, en 2009. Desde entonces, ha dedicado su vida al trabajo de caridad y tiene 2 hijos. La palabra oficial sobre la muerte de George Allen Smith IV es un accidente. Pero nadie, incluido yo, cree esa historia. Nadie sabe con certeza si George cayó accidentalmente del balcón o fue empujado por uno de los hombres con los que estaba. Aún así, el hecho de que la familia Smith siga buscando respuestas casi 20 años después es profundamente aterrador y triste. No hay forma de traer a George de vuelta, pero realmente necesitan hacer algo para seguir adelante con sus vidas.